Gnosis, los tres factores de la revolución de la conciencia. Gnosis es un vocablo griego que significa el conocimiento interior y hace referencia a un conocimiento que se pierde en la noche de los siglos y que ha existido desde siempre. Y ha sido el conocimiento que ha llevado la iluminación y a la sabiduría a los grandes hombres y mujeres, fundadores de religiones, filosofías o hermandades espirituales de todos los tiempos y lugares. Sin ese conocimiento, que en un momento dado se llamó gnosis, esos grandes seres no hubieran existido. En otras palabras, ha existido desde tiempos arcaicos una enseñanza superior, una gnosis, una ciencia espiritual, un camino práctico, mantenido de generación en generación en el secreto de los templos, que permite el desarrollo interior de la esencia divina que todo ser humano lleva dentro. Quien lograba ser digno de conocer esa ciencia y era capaz de ponerla en práctica, se convertía en un iniciado, un maestro de conciencia despierta. Sin embargo, esa ciencia o ese camino nunca se enseñó en público, era mantenido en secreto, porque era solo para los dignos. El maestro Samael Aun Weor escribió en una de sus obras: sin querer en modo alguno herir delicadas susceptibilidades, debemos enfatizar la idea básica de que en el ambiente cultural espiritual de la humanidad contemporánea coexisten variadas instituciones venerables que muy sinceramente creen conocer el camino secreto y que sin embargo no lo conocen. Permítasenos la libertad de decir con gran solemnidad que no queremos hacer crítica destructiva. Enfatizamos, y es ostensible, que eso no es delito. Obviamente, y por un simple respeto muy profundo hacia nuestros semejantes, jamás nos pronunciaríamos contra ninguna mística institución. A ningún elemento humano podría criticársele por el hecho de desconocer algo que nunca se le ha enseñado. El camino secreto jamás ha sido develado públicamente. En términos rigurosamente socráticos, diríamos que muchos eruditos que pretenden conocer a fondo la senda del filo de la navaja, no solo la ignoran, sino además ignoran que la ignoran. No queriendo indicar o señalar organizaciones espirituales de ningún tipo y sin el ánimo de zaherir a nadie, diremos simplemente que el ignorante ilustrado no solamente no sabe, sino además no sabe que no sabe. En todos los libros sagrados de la antigüedad se hace alusión al camino secreto, se le cita, se le nombra en muchos versículos, mas la gente no lo conoce. Develar, indicar, enseñar la senda esotérica que conduce a la liberación final es, ciertamente, el propósito de esta obra que tienes en tus manos, querido lector. Este es un libro más del Quinto Evangelio. Goethe, el gran iniciado alemán, dijo: «Toda teoría es gris, y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida». Vivencias trascendentales es ciertamente lo que entregamos en este mi nuevo libro. Lo que nos consta, lo que hemos experimentado directamente. Y así es. Los maestros o iniciados siempre hablaron de ese camino en forma velada. El Cristo Jesús lo expresó así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mateo capítulo 7, versículo 14. Y también habló el Cristo de no echar perlas a los cerdos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo capítulo 7, versículo 6. Esas perlas que no debemos echar delante de los indignos son la gnosis, la enseñanza del camino interior, que siempre fue para los pocos verdaderamente interesados. El Buda Gautama Sakyamuni lo llamó el camino del medio, o el óctuple sendero que conduce a la liberación. La yoga hinduista nos habló de la unión con lo divinal mediante 7 caminos o 7 prácticas de yoga. Los alquimistas nos hablaron de lo mismo, de una ciencia capaz de transmutar el plomo de la personalidad humana en el oro del espíritu.
todo ello explicado siempre en forma simbólica y completamente velada. En tiempos más recientes, el maestro Gurdjieff lo definió como el cuarto camino, el camino del hombre equilibrado. Y finalmente, el maestro Samael Aun Weor, en el pasado siglo XX, lo llamó de nuevo la gnosis. Pero en esencia, esa gnosis, todos esos caminos son el mismo, una ciencia espiritual que puede llevar al ser humano a las más altas cimas de su desarrollo espiritual, como algunos hombres y mujeres lo han demostrado a lo largo de la historia. Este es un camino auténtico y eminentemente práctico, que siempre ha sido enseñado con distintas alegorías y símbolos, pero como dijimos, en el sigilo de los templos, y solo a aquellos que mostraban suficientes virtudes, valor y anhelos espirituales. Sin embargo, desde hace unos siglos las cosas cambiaron drásticamente. La humanidad ha ido sumergiéndose en el vicio, la codicia, el egoísmo, el ateísmo, el materialismo, y perdiendo totalmente los valores del espíritu, hasta llegar a hoy en día, en que la presente humanidad está ya fracasada espiritualmente, acercándose cada vez más al precipicio de su propia autodestrucción, tanto individual como colectiva. Y es debido a todo esto, que hoy por misericordia, ese camino se enseña por primera vez públicamente, para los pocos que aún queden con suficiente fuerza, valor y anhelos internos de salirse de la espiral de vicios, locura y autodestrucción a la que se está entregando la humanidad, y entrar en la senda de la regeneración y el esplendor interior. Y uno se preguntará, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata esa gnosis, esa ciencia espiritual? Pues esa ciencia espiritual la sintetizó el maestro Samael Aun Weor en 3 factores, que él llamó los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y estos son los siguientes. El primer factor lo denominó el morir psicológicamente. En esencia diríamos que debido a nuestra forma equivocada de vivir, la conciencia del ser humano, su esencia divina, está atrapada, enfrascada entre múltiples fuerzas, llamadas yoes o agregados psicológicos, deseos, defectos, etc., que convierten al hombre en un robot, en un muñeco mecánico, esclavo de sus pasiones y deseos. Purificarse psicológicamente, eliminar esas fuerzas psíquicas subconscientes o yoes, es el primer trabajo que hay que realizar, la primera calcinación de los alquimistas, o las disciplinas de purificación interior que han enseñado todos los grandes maestros. Para entender mejor todo esto, recomendamos al estudiante comenzar por estudiar la obra Psicología Revolucionaria, cuyo enlace encontrará en la descripción del vídeo. El segundo factor lo llamó el nacer espiritualmente. Para esto hay que entender que la energía básica para todo nacimiento es la energía sexual. Desde siempre se supo que la libido sexual es la más poderosa fuente de salud y vitalidad del cuerpo, y además tiene en potencia la creación del alma. Este era el gran secreto de los alquimistas, el gran arcano de los antiguos tiempos, el secreto celosamente guardado en todos los templos y escuelas de misterios de la antigüedad. Y la razón por la que las religiones consideraban las desviaciones sexuales como un asunto tan grave e impedimento para el desarrollo espiritual. Solo por citar un ejemplo. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1. Las claves de cómo usar la energía sexual para este nacimiento espiritual están en lo que se conocía en Oriente como tantrismo blanco
o yoga kundalini. Pero para entender mejor todo esto, recomendamos al estudiante comenzar por estudiar la obra Matrimonio, Divorcio y Tantrismo, cuyo enlace encontrará en la descripción del vídeo. Y finalmente, el tercer factor de la revolución de la conciencia lo llamó el maestro Samael el sacrificio por la humanidad. Y esto hay que entenderlo, porque es importante. La fuerza de Dios en un hombre se expresa en un profundo sentimiento de amor a la humanidad, mientras que la fuerza de Satán en un hombre, el ego, se manifiesta en profundos deseos de poder, riqueza y placeres mundanos. Es por eso mismo que a todos los verdaderos maestros no les ha importado llevar vidas de sacrificio por enseñar a esta confundida humanidad el camino de la verdadera felicidad y paz interior, el camino que nos religa con nuestra esencia divina, espiritual, omnisciente y eterna, y nos saca de este valle de confusión y dolor, de este valle de lágrimas como alguien lo definió, o en términos orientales, de la rueda del samsara. Jesús el Cristo dijo: porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo capítulo 13, versículo 12. Esta es la ley, para que a alguien se le ayude a avanzar en este camino que conduce a la autorrealización, a la felicidad y a la iluminación. Uno tiene que ayudar a otro. Esta es la ley, este es el karma. Que nadie espere dar pasos en este maravilloso camino metido en su propio egoísmo, sin acordarse del sufrimiento que hay en el mundo, sin acordarse de todos aquellos que claman por un rayo de luz en estos tiempos de oscuridad. Escuchemos las palabras del maestro Samael Aún Weor en su libro Psicología Revolucionaria. Es urgente valorizar el trabajo esotérico gnóstico. Es indispensable comprenderlo y apreciarlo si es que en realidad anhelamos un cambio radical. Se hace indispensable saber amar a nuestros semejantes, estudiar la gnosis y llevar esta enseñanza a todas las gentes. De lo contrario, caeremos en el egoísmo. Si uno se dedica al trabajo esotérico sobre sí mismo, pero no da la enseñanza a los demás, su progreso íntimo se torna muy difícil por falta de amor al prójimo. El que da, recibe, y mientras más dé, más recibirá. Pero al que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Esa es la ley. Así pues, estimado buscador de la verdad, reflexiona en todo esto, porque aquí hay sabiduría. Hay mucha más sabiduría de lo que uno puede imaginar. Le recomendamos que comience a estudiar pacientemente la gnosis, el camino de la ciencia espiritual. Le recomendamos aprender la ciencia de la meditación, puesto que este es un camino interior, una búsqueda interior, un despertar interior, un hacer contacto con la chispa divina que todo ser humano lleva en su interior.